uno de los hombres más trascendentales que revolucionó las letras castellanas e inmortalizó con sus escritos la elegancia poética del gozo de vivir y el terror de la muerte, gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Su obra dividió la historia literaria en un antes y un después. Libertador de la palabra, labor que no ha cesado ni cesará. Darío es un ícono de éxito, emprendimiento y crecimiento personal. De él nació la pedagogía rubendariana, la cual comprende importantes puntos. Lo que le da sentido a nuestra existencia. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué dispongo? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Y qué necesito para llegar a donde quiero llegar? ¿Qué me falta? ¿Qué debo aprender? ¿Qué hábitos, habilidades, destreza debo adquirir? Eso es lo que nosotros quisiéramos compartir en primer lugar. Y así, partiendo de estos puntos antes mencionados, Darío llega a la cumbre de la literatura española, convirtiéndose en el padre del modernismo literario. Y esa victoria es aceptada a nivel global, marcando un antes y un después, tanto así que en nuestra lengua están las innovaciones de las palabras impuestas y trasladadas por Rubén Darío. Con mucho agrado quiero referirme a un tema apasionante y de gran utilidad, de amplia utilidad para todas las generaciones, para los jóvenes y para los que han acumulado mucha juventud. Y el tema es referente para el crecimiento personal, Rubén Darío, emprendedor de éxito. Quizás nunca te habías puesto a pensar que es posible considerar a Rubén Darío no solamente como un escritor y un literato destacado en la literatura universal, sino que también como un referente para el crecimiento personal y como un emprendedor de éxito del cual nosotros podemos aprender. Y comienzo precisamente con el título: Crecimiento personal, emprender y éxito. ¿Qué es crecimiento personal? Crecimiento personal es la medida de tu propio desarrollo. Es la medida de tu propia evolución y de tu propio proceso. Es decir, qué eras antes y qué sos hoy. ¿Y qué pensás ser después? Es decir, cuál es el punto de partida y cuál es tu punto de llegada. Y uno no se puede comparar al otro, al proceso de otro o al camino recorrido por otros, aunque esos caminos y esas experiencias de otros siempre pueden ser importantes para tomar simples referencias. Pero sos vos mismo la medida de tu propio crecimiento. ¿Qué soy ahora? ¿Qué fui antes? ¿Qué seré después? ¿Qué quiero ser después? ¿Qué hábitos, qué prácticas, qué actitudes nuevas han sido asumidas o están en proceso de ser asumidas en ese camino que estoy emprendiendo y que únicamente yo soy capaz de emprender y nadie puede hacer en mi nombre? Ningún aprendizaje se hace en nombre de otro. Ninguna experiencia se asimila en nombre de otro. Las experiencias personales son personales y son aprendizajes asumidos por cada uno. Entonces, cuando hablamos de crecimiento personal, nos vamos a referir a eso, la medida del desarrollo y del proceso de uno mismo en el tiempo. ¿En qué soy útil? ¿En qué puedo contribuir? ¿Dónde puedo dejar la huella de mi existencia y de mi presencia en el mundo, en la sociedad, en el país, en mi familia? Y eso significa tener una visión. Emprender es eso, tener una visión y un propósito hacia el cual iniciar un camino y un recorrido. ¿Y qué es tener éxito? ¿Cuál es la medida del éxito? Para unos la medida del éxito es tener dinero, o tener poder, o tener influencia, riquezas, poder. Eso es la medida del éxito. Bueno, o ser feliz. ¿Quién puede definirme qué es el éxito?
Cada uno tiene que definir la medida de su éxito, la medida de su satisfacción frente a la vida y en el camino que recorre. Y aquí ocurre un error frecuente. A veces pensamos en el proceso y a veces pensamos en la meta y a veces pensamos en el resultado y nos angustiamos cuando estamos en el proceso. Así que creo que es importante enfocarse en el proceso y disfrutar el proceso, vivir la vida, que es el camino que recorremos en función de un propósito o de un fin, independientemente que el propósito se alcance, independientemente que la meta y el fin se llegue. Disfrutar el proceso, disfrutar la vida, vivir la vida, eso es tener éxito. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Gubria, el terrible lobo, rabioso ha asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierro fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando su mano al lobo furioso, dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo, el espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial?» Y el gran lobo humilde: «Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado. A veces comí ganado y pastor. La sangre. Yo vi a más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre que iba a cazar». Francisco responde: «En el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecados. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás». «Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa
tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía, y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa quieto le seguía, como un can de caza, o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza, y allí predicó y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró ya no ser más vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Las vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias. Hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo a las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas y le daban algo de comer. Mirábanlo como un manso galgo. Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña y otra vez recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor y la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando estuvo de vuelta el divino santo, todos le buscaron con quejas y llantos, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Tornó a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Junto a la cueva halló a la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, lujuria, infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me dieron humilde, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron
fuera, y su risa fue como una agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente, y recomencé a luchar aquí, amé defender, amé alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelo, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el camino del éxito, el camino de este proceso, el emprendimiento no es un camino recto ni directo. Es un camino lleno de incidentes, de accidentes, de circunstancias, de incertidumbre, de situaciones inesperadas. Si todo estuviera previsto y calculado, si todo fuera certero, no tendría sentido. El sentido de la vida, de la dinámica de la vida, es precisamente la posibilidad de la incertidumbre, de los acertijos, de las encrucijadas, de las crisis, de los conflictos que te permiten dinamizar tu creatividad, tu entusiasmo, tu fortaleza y fortalecerte. De tal forma que recorrer el proceso para alcanzar un fin, un propósito, es lo que le da sentido a nuestra existencia. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué dispongo? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Y qué necesito para llegar a donde quiero llegar? ¿Qué me falta? ¿Qué debo aprender? ¿Qué hábitos, habilidades, destrezas debo adquirir? Eso es lo que nosotros quisiéramos compartir en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, dijimos que vamos a hablar de Rubén Darío. Rubén Darío vinculado a los conceptos de crecimiento personal, de emprender, de emprendimiento y de éxito. ¿Y quién es Rubén Darío? Félix Rubén García Sarmiento, nacido en Nicaragua en 1867. Un nicaragüense que nació en un país tropical de Centroamérica, en Hispanoamérica, de la lengua española, y se convirtió en el príncipe de las letras castellanas, en el fundador de este movimiento literario, el modernismo, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, este personaje, Rubén Darío, este escritor de la literatura universal, podemos estudiarlo, podemos conocerlo, o podemos identificarlo a partir de su vida. Podemos admirar y apreciar también su obra poética, su creación en poesía y en prosa. Es decir, hay dos cosas importantes ahí que podríamos nosotros aprender. En primer lugar, la vida que tuvo, el proceso que tuvo, el camino que recorrió. Ese es un ámbito importante. En segundo lugar, su creación literaria, su poesía, su prosa, sus crónicas, sus novelas. Es decir, tratar de descubrir esa belleza, disfrutar esa belleza, leerla, repetirla, declamarla, aprenderla, etc. Estudiarla. Me parece a mí que en general sobre Rubén Darío se ha estudiado su obra, se ha discutido su obra, se ha apreciado su obra, su poesía. En menor escala, la creación, la novela, por ejemplo, las novelas de Darío son poco conocidas. Una de ellas, por ejemplo, es El oro de Mallorca. Una novela que algunos decían que era una novela inconclusa, pero realmente no lo es.
pero es poco conocida. Son más conocidos sus poemas. Este es uno de los clásicos de Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza, publicado en Madrid en 1905. Pero su vida ha sido vista de manera muy limitada. A veces se centra en los defectos o una descripción cronológica de su vida. Nació, vivió, hizo, recorrió, visitó, etcétera, lo cual es importante. Pero yo no me quiero referir a eso. No voy a hablar hoy de la creación poética y de la prosa de Rubén Darío, que pueden encontrar diversas fuentes. Tampoco voy a hablar de su desarrollo cronológico en la vida, que nació en 1867 y falleció en 1916 en León de Nicaragua. Me voy a centrar a la esencia del camino recorrido, a las características que yo mencioné antes del por qué puede convertirse Rubén Darío en un referente para emprender, porque tuvo éxito. ¿Cómo lo hizo Rubén Darío? ¿Y cómo lo logró? ¿Cómo logró llegar a donde llegó? A veces es fácil decir, mira, este personaje tuvo éxito y aplaudirlo. Pero ¿te has preguntado dónde comenzó su camino? ¿En qué circunstancias tuvo que remontarse hasta las alturas? ¿Qué dificultades y obstáculos tuvo que superar? Y a pesar de sus debilidades personales, de sus fragilidades personales, hizo lo que hizo. Eso es meritorio. A veces es fácil lograr el éxito cuando estás en un lecho de rosas o cuando naciste en cuna de oro. Pero cuando las situaciones no fueron esas, es mucho más admirable y meritorio para la persona hacer lo que hizo o lograr lo que hizo, superando todas esas dificultades de su vida. Por eso es importante saber cuál fue el punto de partida, hasta dónde llegó y cómo lo hizo. Y entonces eso nos lleva a un tercer punto de esta conversación. Claves para emprender. Puntos claves para emprender. Y aquí vamos a hacer una reflexión sobre lo que hemos llamado la pedagogía rubendariana. Uno se pregunta, ¿cómo aprendió Rubén Darío? ¿Cómo desarrolló su destreza literaria? Es cierto, tenía algunas habilidades, quizás genéticas, tenía una memoria prodigiosa, quizás tenía un cociente intelectual alto. Eso es cierto, pero eso es herencia genética. Hay tanta gente que puede tener esas cualidades, pero no las desarrolla, no las utiliza en función de una cosa tan valiosa como la literatura o las ciencias, por ejemplo. Bueno, Darío las utilizó de manera inteligente y explotó su capacidad intelectual y su memoria y tuvo resultados. Esta pedagogía rubendariana parte de considerar lo siguiente. Rubén Darío no concluyó el bachillerato, estudió hasta el segundo año de secundaria. Tampoco visitó la universidad, no tiene un título universitario, por lo tanto si le piden el currículum a Rubén Darío, no hay un título de bachillerato, no hay la pertenencia a ninguna academia, porque decía Darío, de las academias líbrame Señor. Bueno, venía de una familia disfuncional, y aquí quiero contar lo que él mismo dice en su autobiografía, que realmente es la vida de Rubén Darío escrita por él mismo, 1912, Argentina. Bueno, en esta autobiografía de Darío, él dice algo. A todo esto, el recuerdo de mi madre había desaparecido. Mi madre era aquella señora que me había acogido. Y mis padres había muerto, el coronel Ramírez. Es decir, no había una familia cercana. Su madre, a quien recuerda en su primer recuerdo en San Marcos de Colón, Honduras, en una finca. Quizás Darío tendría 2 años o quizás 3. Es un recuerdo fugaz, el primer recuerdo que cuenta en su autobiografía, pero esa madre desapareció de su vida. La volvió a ver ya cuando era un joven. Y su padre nunca tuvo contacto, pensó que su padre era su tío abuelo.
y pensó que su madre realmente era su tía abuela. Esa pareja de personas mayores que lo criaron, él consideraba que era su familia. No tuvo el afecto cercano de la madre biológica, ni el afecto cercano del padre biológico. Es decir, por un lado tenés a un joven, a un muchacho que no tiene formación académica regular, porque tampoco era un asistente regular en la escuela, y por otro lado no tiene una familia pues tradicional, funcional, porque no se cría, no se desarrolla en esa familia. Es decir, eso genera un profundo déficit de afecto, quizás, a pesar de que la tía abuela manifieste ese afecto o trata de sustituir ese afecto que no logró tener de sus padres biológicos. Es decir, la carencia de la educación formal y la carencia de la familia, que normalmente es fundamental en un niño en sus primeros años. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo aprendió Darío? ¿Y cómo llegó Darío a aprender, a hacer, a transformar, a innovar, a crear literatura con tanta destreza? ¿Cuáles fueron sus espacios de formación y sus métodos de formación? Y entonces ahí viene lo que hemos llamado pedagogía rubendariana. Una pedagogía que pienso yo que deberíamos estudiar con mayor detalle y tratar de aproximarnos a aprenderla y a cultivarla. Y es por eso que más allá de que si me gusta o no me gusta la poesía de Rubén Darío, y más allá de que si me gusta la literatura en general, si yo soy de cualquier oficio, de cualquier profesión, si soy un comerciante, si soy un financiero, abogado, médico, ingeniero, agricultor, lo que sea, hago lo que hago, no importa, o quiero hacer lo que quiero hacer y emprender lo que quiero emprender, hay una manera de aprenderlo. Hay una manera de tomar como referente un camino importante, y es el camino de Rubén Darío, en lo que yo llamo esta pedagogía rubendariana. De tal forma que puede ser que deseches leer la poesía y la prosa rubendariana, porque no te gusta la poesía, y para gusto los colores, lo hemos dicho otras veces. Es decir, hay preferencia, y pueden ser que haya textos que te gustan y hay textos que no te gustan. Hay textos que te distraen y te agradan, y hay textos que te aburren. Bueno, eso no es el problema. Sin embargo, independientemente del oficio, profesión, de la actividad a la que te dediques, podemos aprender estas técnicas, estas prácticas cotidianas que fueron hábitos fundamentales de los cuales se nutrió. Y aquí quiero mencionar 8 puntos fundamentales. 8 puntos fundamentales de lo que llamamos pedagogía rubendariana, y podríamos agregar otros. En primer lugar, la base del aprendizaje de Rubén Darío fue la capacidad de escuchar. Y esa capacidad de escuchar la cultivó siempre. Rubén Darío era hábil escuchando, no era hábil hablando, no era un orador. Y aquí voy a leer un párrafo de esta novela de Darío que dije, El oro de Mallorca. Es una novela, pero en la novela hay un personaje que se llama Benjamín Itaspes. Y es una novela que tiene rasgos biográficos. Benjamín Itaspes viene siendo de alguna forma Rubén Darío, disfrazado en la novela y en la ficción, y él trata de contar una historia de ficción, pero trasladar en esa historia sus propias experiencias y sus propias emociones y sentimientos. Y solamente quiero leer estas líneas. Y estoy hablando de la capacidad de escuchar de Darío. El mar estaba quieto, pero Benjamín percibía el eco profundo de su corazón, su honda y eterna melodía interior que se comunica con la que el artista lleva en el arcano de su alma. Aquí está reflejada también esa capacidad de escuchar, esa capacidad de escucharse. El mar estaba quieto, pero Benjamín percibía el eco profundo de su corazón, su honda y eterna melodía interior que se comunica con la que el artista lleva en el arcano de su alma. Un gran escuchador. Dice Darío
que en la casa de las 4 esquinas, donde vivía en León de Nicaragua, en la noche se reunían y hacían una tertulia, todas las noches, y habían tertulias frecuentes. Estamos hablando de fines del siglo XIX. En ese tiempo no había luz eléctrica todavía. Así es que la gente se reunía en las casas, en los porches, en los predios de las casas, en las salas, con una vela, una taza de café y algunas rosquillas, y platicaban. Y a esa casa de las 4 esquinas en León llegaban personalidades importantes del mundo de la cultura, el mundo de la política, militares, etc. Y hablaban todas las noches sobre tonteras, sobre la inmortalidad del cangrejo y sobre cosas importantes, sobre la guerra, sobre la paz, sobre la Revolución Francesa, sobre los escritores franceses, sobre Víctor Hugo, sobre la Unión Centroamericana, sobre el liberalismo, sobre los principios de la Revolución Liberal, sobre los clásicos, sobre los enciclopedistas franceses, sobre el pensamiento clerical y anticlerical, sobre todas esas corrientes de la época liberal. En la ciudad de León de Nicaragua, una ciudad colonial, sede de la diócesis de la Iglesia Católica y sede de la Universidad de León, la última universidad fundada por la corona española en América. Y ahí dice Darío en su autobiografía que él se acostaba en el regazo de la abuela y se quedaba ahí hasta que los párpados se le caían. Pregunto, ¿qué hacía un niño menor allí? ¿Platicaba? ¿Opinaba? ¿Conversaba? No, nada de eso. Escuchaba, simplemente escuchaba. ¿Y por qué ese niño se quedaba ahí escuchando una plática de viejo? Por curiosidad. Y ahí viene un factor importante, la curiosidad. Darío fue curioso siempre. Y la curiosidad fue un motor de su aprendizaje. Pero esa curiosidad lo llevó, en primer lugar, a escuchar. Y dicen que Darío, con el tiempo, nunca perdió la capacidad de escuchar. A veces cuando crecemos y nos hacemos viejos, escuchamos menos. Y no porque el oído ya no funciona bien. Es porque nuestra cabeza está llena de paradigmas, de ideas, de prejuicios que nos impiden, nos limitan y filtran todo lo que viene afuera y no entra. Porque nuestros prejuicios lo filtran, lo depuran. Y quizás el 30, el 40, el 50% de lo que viene de afuera es captado. Pero escuchar a la naturaleza, escuchar el eco del alma, escuchar el ruido del mar, del viento, de los pájaros, la voz del otro o de los otros, el ruido urbano y rural, el ruido de la naturaleza, el ruido de la mañana y de la noche, escuchar el silencio. Escuchar el silencio de tu habitación o de tu cuarto o de tu sala. Escuchar el ruido del papel. Escuchar es el primer aprendizaje fundamental de la pedagogía rubendariana y es el instrumento que fundamentalmente Darío utilizó en su proceso de aprendizaje. Fue un escuchador profesional dedicado fundamentalmente siempre a escuchar y motivada esa escucha por la curiosidad. En segundo lugar, observar. Darío fue un hábil observador, un observador atento, un observador que se percataba de los detalles. Y hay libros que pueden identificar esa calidad de observador de Darío. Las crónicas, por ejemplo, La caravana pasa, por ejemplo, Tierras solares, entre otras, España contemporánea. Todas esas crónicas tienen una cualidad, entre otras. Es la observación detallada de alguien que está informado, de alguien que observa con atención y que es capaz de reflejar esa observación con un alto nivel de detalle, con una belleza literaria escrita que permite tener vigencia más allá de su tiempo. De tal forma que la observación le permite tener insumos adecuados y detalles precisos
escritos en una calidad literaria extraordinaria, y eso le hace que el texto sea inmortal e imperecedero en el tiempo. Desafortunadamente, las crónicas no han sido, por lo menos antes no eran, aunque los últimos años sí, no han sido suficientemente conocidas. Es evidente, por lo tanto, que las crónicas reflejan el alto nivel de observación, pero también la poesía. La agudeza de sensibilidad, la sensibilidad poética de Darío está alimentada por esa capacidad de escuchar y esa capacidad de observar. Una tercera característica importante de esta pedagogía rubendariana, y es la lectura. Darío aprendió a leer a los 3 años aproximadamente. Ya a los 10 años había leído obras clásicas. Las Mil y una Noches, la Biblia, Don Quijote de la Mancha. Un niño de 10 años que tenía una lectura diversa y exótica. Una lectura intensa. Pero cuando Darío aprendió a leer, como todos nosotros hemos aprendido a leer a los 4, 5, 6 años, no dejó de leer nunca. Y fue un lector persistente, constante, devorador de libros. Libros de las bibliotecas familiares en León, libros de la Biblioteca Nacional de Nicaragua, de Managua, donde trabajó un tiempo y se dedicó a leer todo lo que pudo de esa biblioteca, los clásicos, los escritores franceses que le apasionaron tanto, los clásicos latinos y romanos y los clásicos griegos. Y la literatura que le llegó a su mano fue devorada con ansiedad. De tal forma que la lectura se convierte en un tercer instrumento fundamental de su aprendizaje. Y estos 3 elementos, la capacidad de escuchar, la de observar, la de leer, motivadas por esa curiosidad insaciable, le permiten un cuarto punto importante, y es ser autodidacta. Darío realmente es cierto que no aprobó la secundaria ni llegó a la universidad, pero fue un disciplinado autodidacta. Organizó su propio aprendizaje, definió sus propios espacios de aprendizaje y sus intereses, y aprendió de su entorno, de esa ciudad de León, colonial y clerical, y aprendió de Managua, la capital de Nicaragua, y de San Salvador, y de Valparaíso, y de Santiago de Chile, y de Buenos Aires, y de Madrid, y de París, y de Barcelona, y de cualquier espacio donde estuvo, de Río de Janeiro, de Nueva York, de Guatemala, de San José de Costa Rica, de Panamá. Todos los espacios que Darío visitó fueron espacios de aprendizaje, y en todos ellos se insertó a esas tertulias que fueron su verdadera aula de clase, su verdadero espacio universitario, su verdadero club de lectura, de aprendizaje. Y ahí, en esas tertulias de bohemia, tertulias prolongadas durante todas las noches, frecuentes noches, ahí escuchó poesía y debates sobre política y sobre literatura y sobre poesía y sobre narrativa y sobre arte y sobre cultura, y esa diversidad, rica diversidad de los escritores de la época y de épocas anteriores, esa visión del mundo que profundizó en él, una visión humanista, una visión sincera, franca, solidaria, una visión hispanoamericana, centroamericana, unionista, una visión moderna de la literatura que le permitió imponerse. Además de eso, tenemos que reconocer que este Darío tenía otro elemento fundamental que activaba su aprendizaje, aparte de la curiosidad, y era la humildad. Esa capacidad que tenía Darío de comprender y de aprender de otros y de cualquiera, más allá de las capacidades y de la fama, más allá de que pudiera ser más joven y más nuevo, no importa. Se tomaba el tiempo para leer a escritores jóvenes y opinar y elogiarlos y empujarlos a que siguieran adelante. Y Darío tenía esa sencillez de sentarse en la mesa con cualquiera, y no solamente con aquellos que tenían poder económico o político o eran laureados en el ámbito de la literatura o la cultura.
Darío compartía con la gente sencilla. Y hay otra frase que me gusta mucho de esta novela, El Oro de Mallorca, decía: disfrutaba hablar con los espíritus sencillos. Y este Darío, que le gustaba hablar y conversar y encontrarse con esos espíritus sencillos, con esas personas simples, esa expresión que la pone en manos de Benjamín Itaspe, realmente él mismo, disfrutando hablar con los espíritus sencillos, con la gente común de la cual aprendía. Y una prueba de eso es Francisca Sánchez, la española, madre del segundo hijo, que era una analfabeta. Cuando Darío la conoce a fin del siglo XIX y comienza una relación que duró casi 15 años. Y quizás esa relación con Francisca Sánchez, a la cual le enseñó a leer, una campesina sencilla, esa relación fue la que más se aproximó a llegar a ser realmente una relación de pareja, una relación de hogar. Porque las otras dos, los matrimonios que tuvo con Rafaela Contreras, salvadoreña, nicaragüense, costarricense, realmente no duró mucho porque murió de manera prematura. Y con Rosario Murillo fue un matrimonio, fue su pasión de adolescencia, la segunda esposa. Sin embargo, se separaron muy tempranamente y esa relación se interrumpió para siempre. Pero esa nueva relación que establece con Francisca Sánchez, una española, campesina, analfabeta, muy sencilla, Darío no tiene problema en tener una relación de afecto profundo y de amor a esta mujer de su vida. De tal forma que la cualidad de la humildad es una cualidad visible en Darío, visible durante toda su vida, en la relación con otros, en la relación frente al conocimiento. Y yo creo que aquí es importante resaltar que esa cualidad de la humildad, sumada con esa curiosidad insaciable, son dos insumos y dos factores clave que lo llevan al aprendizaje, al entusiasmo y a las ganas de aprender que desarrolla a través de estos métodos concretos: escuchar, observar, leer, que lo vuelven un autodidacta que organiza su propio aprendizaje. Y hay otro factor importante de esta pedagogía rubendariana y es su persistencia. Nadie puede dudar que Darío fue persistente, constante. No se cansó, no se agotó, no se retiró ante el primer fracaso. Siguió adelante. Y finalmente, un octavo punto importante es que definió una visión y un propósito temprano. Es decir, Darío no estaba haciendo esa lectura, esa observación, esta dinámica de esta pedagogía rubendariana, ese aprendizaje sobre la vida y sobre su entorno al azar y sin rumbo. No, Rubén Darío tenía un rumbo claro, un propósito claro, una visión que la definió muy temprano, y eso es meritorio. Entonces, a veces las personas nos emprendemos un camino, pero aquí viene un refrán hindú muy conocido: si no sé a dónde voy, cualquier camino es bueno. Y también ese mismo refrán se usa: si yo sé a dónde voy, ningún camino me es desconocido. Y Darío, este esfuerzo que hizo, esta práctica autodidáctica de Darío, este entusiasmo por la lectura, esa curiosidad rubendariana, todos esos insumos estaban orientados a un fin. Y su fin era precisamente innovar, impactar en la lengua española. Y en esto hay múltiples referencias que yo quisiera decir. Hay muchos autores que se han referido precisamente a esto. Y solamente voy a mencionar una frase en el libro Azul, que es el libro que inaugura el modernismo de la lengua española de Rubén Darío. El prólogo escrito por Eduardo de la Barra, Azul por Rubén Darío, y comienza con unas líneas: qué cofre tan artístico, qué libro tan hermoso, ¿quién me lo trajo? Ah, la musa joven de alas sonantes y corazón de fuego, la musa de Nicaragua, la de las selvas seculares, que besa el sol de los trópicos y arrullan dos océanos.
Qué cofre tan artístico, qué libro tan hermoso. Es decir, este Darío tenía una visión y esa era su visión. Esa era su propósito, definido temprano. Y Darío dijo una expresión cuando aplaudieron a su primo porque su primo había logrado ejecutar con maestría el piano en León, y un amigo que estaba con él le dice: ¿ya viste cómo aplaudieron a tu primo? Entonces Darío dijo: a mi primo lo aplaudieron en León, se lo merece, ha tocado muy bien el piano, pero a mí me va a aplaudir el mundo. Y hay otras cualidades que no podemos obviar en Darío: la generosidad, por ejemplo, la sencillez y el sentido de gratitud. Agradecer para Darío fue una práctica constante. Nadie que le haya prestado un favor o dado un elogio a Darío se quedó sin recibir el agradecimiento. No era malagradecido, al contrario, era muy agradecido. Un cuarto punto que yo quisiera compartir en general es que Darío tuvo un punto de partida, y ese punto de partida tiene unas características concretas. Era la adversidad, era la periferia de la economía, de la política, de la cultura. León de Nicaragua. No nació en las metrópolis grandes. Su punto de partida es una familia disfuncional, condiciones económicas no muy favorables. No cursó la universidad. Sin embargo, de ese punto de partida, Darío llega a la cumbre de la literatura española e impone su norma y su reforma y se convierte en el padre del modernismo literario. Y es aceptado a nivel mundial, a nivel global, en el mundo hispanoamericano y en el mundo español, en América del Sur. Todo el mundo habla de Darío. Y Darío marca un antes y un después. Marca un punto relevante en la literatura española. Y la pregunta es: ¿asumió el costo personal Darío de la victoria, del éxito? Claro que lo asumió. Si alguien quiere lograr éxito, tiene que estar dispuesto a pagar el costo. Y el costo es el sacrificio a veces. Es renunciar a otras cosas. Y aquí menciono básicamente 4 grandes renuncias de Darío o costos que pagó por eso. El primero es familiar. No logró formar una familia estable. El segundo es económico. Darío no logró acumular un gran capital económico. Todo se le iba de las manos. Tener dinero y tener recursos y tener activos no fue su prioridad. Todo lo regalaba, además. Estaba lejos de la patria, una patria a la cual tenía afecto, pero también con la cual tenía ciertas contradicciones y resentimientos, hasta 15 años después que regresó, como lo dijo en su libro El viaje a Nicaragua, Intermezzo tropical. Tras 15 años de ausencia, deseaba yo volver a ver a mi tierra natal. Bueno, y el otro costo que pagó fue la salud. Esas tertulias, esa bohemia, esos viajes, esa distancia, la soledad a veces, la melancolía, fue parte de los costos que asumió. Quinto punto: ¿a dónde llegó Darío? Llegó a la inmortalidad y se convirtió en un clásico de la literatura universal. Se convirtió en lo que hemos dicho con metáfora, un cisne negro, padre del modernismo literario de la lengua española. Impuso una norma desde la periferia hacia la metrópoli. Y realmente la presencia de Darío le da la independencia cultural a Hispanoamérica y a Centroamérica, porque es desde Nicaragua, desde Centroamérica, desde América Latina, que logra invadir con su innovación poética y su prosa a España. De tal forma que la conquista desde América Latina, desde Hispanoamérica hacia Europa y no a la inversa. Eso es haber logrado identidad e independencia. Y finalmente, no podemos por lo tanto negar que Rubén Darío es un referente para el éxito, un referente para emprender, más allá de que si te gusta o no la poesía o la prosa que él escribió. Necesitamos asimilar la pedagogía rubendariana, aprender de sus cualidades, hábitos y prácticas útiles para cualquier oficio y profesión, para cualquier emprendimiento, para cualquier propósito y visión que queramos lograr.
Eso no quiere decir que este Rubén Darío sea un hombre perfecto. Es un hombre profundamente imperfecto. Pero ¿saben qué es meritorio? Él tenía una memoria prodigiosa y una inteligencia, un cociente intelectual alto. Esas virtudes las explotó al máximo y produjo una creación literaria en prosa y en poesía extraordinaria y abundante. Hoy, más de 100 años después de su muerte, nadie puede dudar que Rubén Darío se impuso en la literatura universal, innovó la lengua española y hoy que hablamos español, en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, están las innovaciones, las palabras impuestas y trasladadas por Rubén Darío. Concluimos con un comentario final. Emprender es tener una visión. Emprender es iniciar un camino con un propósito y estar dispuesto a pagar el costo. Rubén Darío lo hizo y lo hizo con éxito. Muchas gracias. Rubén Darío, Oda a Teodoro Roosevelt. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y 4 de Nimrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, en donde pones la bala, el porvenir pone. No, los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Yahugo Agrán le dijo: las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón, y alumbrando el camino de la falsa conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Netzahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. La América del gran Moctezuma, del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosa. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo. Falta una cosa: Dios.